Buenos días, ya buenos días por tanto que nos hemos demorado. Buenas noches, público culturoso, disculpen la demora, pero hemos tenido recontra problemas de transmisión. Se nos acaba de malograr el audio que ya estaba yendo mal, pero bueno, ya estamos al aire después de que estábamos sudando frío. Que cae frío tampoco es que ya pues no sean ratos. Cáiganse con algo de apoyo para charlas culturosas para que así puedan petear que les devuelvan su plata. Bueno, sin más demora, hoy día vamos a hacer un tema que nos gusta mucho. Somos grandes admiradoras de el querido William Blake, que ha sido un artista muy, digamos, no es tan conocido dentro del mundo. Me avisan si se está escuchando bien, porque ya me trauma eso del audio. Ha sido un artista que digamos, no es conocido de manera muy popular como otros artistas que sí digamos, están en el imaginario colectivo humano más rápido. William Blake todavía es un artista bastante fuera de lo común. Y nosotros queríamos compartirles con usted, queríamos compartir con ustedes. Ay, se me ve mi gargantilla. ¿Dónde está la bolita de la gargantilla? Espérense, está aquí, ay, en un ratito. Ya no importa, ya bueno. Y es un artista al que nosotros le tenemos mucho cariño porque ha sido un adelantado a su tiempo. William Blake ha sido una persona que merecería mayor difusión popularmente, ¿no? Sí hay estudios sobre él, pero no es tanto. La vez pasada estuvimos hablando sobre Mary Shelley. Mary Shelley, autora de Frankenstein, que a su vez nos trajo Frankenstein debido a la última película. Ya no vamos a hablar de eso, pero es un libro muy bueno. Es un libro que ha sentado un antes y un después para la humanidad. Resulta que hablamos también de la mamá y el papá de Mary Shelley, que fueron Mary Wollstonecraft y William Godwin. Bueno, yendo en retrospectiva, Mary Wollstonecraft perteneció al círculo, por decirlo de alguna manera, donde también estaba William Blake. O sea, fueron buenos amigos, William Blake y Mary Wollstonecraft, mamá de Mary Shelley, y que vamos a contarles ahorita cómo era este grupo de artistas fuera del status quo inglés de la época. Estamos hablando del siglo XVIII. Entonces nos vamos con la primera escena para que conozcan a nuestro hombre. Ahí está William Blake. William Blake nace en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1757. Él es londinense, él es de Londres. Y William Blake nace en es una especie de biografía rapidita nomás para que ustedes vayan entendiendo cómo es que él ya era un niño extraordinario, ¿no? Un niño muy fuera de lo común, para el momento en el que vivió y dentro de la clase social también dentro de la que vivió, ¿no? Él tuvo padres comprensivos. Su papá y su mamá fueron personas muy comprensivas con él. Una de las primeras manifestaciones que tuvo William Blake siendo niño, que era extraño, fue una visión que él tuvo, que es una visión bonita además. Él le llamaba visiones porque aparentemente él podía ver, digamos, no era solo su imaginación, él aseguraba que veía lo que estaba describiendo, eran visiones, ¿no? En la primera visión que tuvo cuando era muy niño fue, según lo que cuenta su mamá, ¿no? Que en un árbol él vio ángeles brillantes, ¿no? Que iluminaban ese árbol desde cada rama de ese árbol brillaba con unos ángeles sumamente luminosos. Y su mamá le creyó totalmente. Su mamá siempre lo quiso mucho, lo protegió mucho y era su fan número uno. Su papá sí como que le daba un poquito como que de que, ¿en serio? Eso está medio raro. Aparte que
religiosamente, como ustedes saben, la Iglesia de Inglaterra se separa, en fin, ya no vamos a entrar en detalles en eso, pues se supone que son culturosos y conocen todo el proceso de lo que pasó en Inglaterra y con la religión y todo eso, ¿no? Pero seguían una línea, pues, no necesariamente puritana, pero sí hay una línea oficial de la Iglesia inglesa, ¿no? De la Iglesia anglicana. Y digamos las visiones de Blake salían fuera de ese de esa cuestión de esa cuestión oficial, ¿no? Entonces el papá de, oye, estoy de costado, ya, ya ahí. El papá de William Blake, cuando él cuenta esta visión cuando era pequeño, bueno, sí se molestó, ¿no? Se molestó un poco, pero su mamá lo defendió. Y poco a poco el papá de William Blake fue como entrando en la onda de su hijo, ¿no? Fueron muy, muy comprensivos y además se dieron cuenta que como era un niño tan extraño, sumamente sensible y que tenía visiones, digamos, de manera más o menos frecuente, casi en realidad le preguntaron si quería ir al colegio. Y obviamente William Blake dijo, no, yo no quiero ir al colegio, y según sus palabras, ¿no? Yo nunca quise ir al colegio porque decidí que no quería seguir las reglas de un tonto, ¿no? O sea, como si yo fuera una especie de carnero, ¿no? Que siguiera unas reglas, digamos, sin cuestionarlas, sin profundizar en ello, ¿no? Entonces sus padres entendieron que si de alguna manera eso lo iba a incomodar, le iba a quitar o sea, lo iba a dañar de algún modo. Entonces dijeron, bueno, pues que no vaya, ¿no? Que no vaya. Y eso sí le dijeron, tienes que hacer algo. Entonces su papá lo metió en un taller. Antes existían estos talleres de artes, de artistas más o menos conocidos que se dedicaban a la producción, ¿no? De material que era requerido por los clientes, donde los aprendices, obviamente, aprendían, ¿no? El arte, el oficio, ¿no? Siguiendo las pautas del maestro, a veces completaban las obras del maestro y aprendían todos los detalles del oficio. Entonces, William Blake fue a esa escuela de dibujo desde muy chiquito y ahí aprendió lo que él sentía que necesitaba para después desarrollarse en la vida, ¿no? Es ahí donde también aprende mucho a ver material de Miguel Ángel, que va a ser Miguel Ángel Buonarroti, va a ser una influencia muy grande en su obra porque él jala bastante del estilo de Miguel Ángel para las pinturas que vamos a ver posteriormente, ¿no? Por ejemplo, una de las visiones de Blake eran una cosa rara, ¿no? Una vez vio la cabeza, ¿no? De Dios, la cabeza de Dios, ¿no? Colgada en una ventana, en su ventana. Vio la cabeza de Dios colgada en su ventana. Su mamá nunca cuestionó este tipo de visiones de Blake. Es más, todo lo que él dibujaba, su mamá lo ponía en la habitación de su mamá, no, como que adornando su propia habitación. Entonces como que su mamá le tenía mucha fe. Después vio campesinos trabajando y vio ángeles caminando entre ellos. Y él aseguraba que los veía, simplemente aseguraba, no había forma en que tú le pudieras decir que no, o que demostrara que no era así, ¿no? Porque entraba en una especie no necesariamente trance, pero sí se veía que él seguía con la vista lo que estaba mirando, que es una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Comenzó a grabar copias de dibujos de antigüedades griegas, ¿no? Y, por ejemplo, su papá le compraba también estas imágenes donde venían también que se reproducían los dibujos, por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿no? Como dijimos, ¿no? Se va a ver en su obra la influencia, obviamente, de Buonarroti, pero también de Dürer, de Alberto Durero. Bueno. Entonces pasamos un poquito a ver a su material. William Blake va creciendo y como ya se notaba, él se convierte, entra a un grupo que se llama los Dissenters, ¿no? Los Dissenters eran los que disienten de la, como ya habíamos dicho, de la versión oficial, digamos, de lo que era no solo la iglesia anglicana, sino también, digamos, del modo de vida
que eso implicaba en el siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Había muchas cosas que ellos cuestionaban. Por ejemplo, Blake era antirracista. Blake era un ferviente creyente en que hombres y mujeres tenían iguales derechos. Durante el periodo, porque es contemporáneo con la Revolución Francesa, él apoyó mucho la Revolución Francesa, lo sentía como un movimiento de justicia social. Y él tenía ahí es donde conoce pues a Mary Wollstonecraft, a la mamá de Mary Shelley, y se hacen muy buenos amigos. En realidad es casi el primer amigo de Mary Wollstonecraft que ella hace, porque también se sentía fuera del grupo. Entonces es algo así como los dicen, son como una especie de grupo de marginales del tiempo del tiempo en el que vivieron, ¿no? En Inglaterra. Entonces como que agrupaba a todo un montón de gente que estaba en esa onda, ¿no? Hay más nombres que después por ejemplo, van a influir bastante en lo que fue en la independencia norteamericana. Estaba Thomas Paine, ¿no? Estaba Joseph Johnson también, ¿no? Bueno, por ejemplo, también creían, pues, ¿no?, que había una crueldad en la castidad, ¿no?, y que el matrimonio, pues, era igual que Mary Wollstonecraft lo creía también, ¿no?, era una forma de esclavitud. Además defendían que el matrimonio tenía que ser con amor. Bueno, en fin, William Blake se llega a casar, se casa con una señora con la que se casó toda su vida, estuvo casado toda su vida, y era una mujer un poco humilde que no sabía leer ni escribir, pero él enseñó y fueron una pareja muy o sea, fue su pareja de apoyo, fueron muy cómplices en el trabajo que hizo Blake, que hacía Blake en ese momento y posteriormente. Ella ha sido un gran apoyo, su mejor amiga. No tuvieron hijos, me parece que era ella la que no podía tener hijos, pero él entendió totalmente esta situación y hasta el final estuvieron juntos, ¿no? Estamos viendo en escena una de las pinturas más famosas de Blake. En realidad, esta técnica que utiliza Blake para trabajar se llama aguafuerte, que es una técnica, a mi parecer, difícil, que él también la usaba, por ejemplo, Goya. En el caso de Blake lo hace todavía un poquitín más trabajoso, porque a esta técnica de grabado, ¿no? Qué loco, trabajan en las planchas de cobre, así es, ¿no? Escribiendo, porque él inicia también una forma de trabajo bien bacán, que es que como era poeta, él escribía sus poemas y los ilustraba, porque en el periodo en el que estuvo en esta escuela de dibujo, tuvo la oportunidad de ver mucho lo que es manuscritos iluminados medievales, que son bien bonitos, ¿no? Viene el escrito, el texto, iluminado por el costadito, no iluminado, sino ilustrado por los costaditos, ¿no? Bien bonito. Entonces él como que le inspiró eso y decía, yo hago mis poemas, pero quiero también ilustrarlos, porque había una necesidad de creatividad muy grande. Él ha sido un entusiasta de la imaginación. Él valoraba muchísimo la imaginación humana como un método también de liberación de la mente y de cuestionar el mundo en el que vives. Es una maravilla, por ejemplo, los textos que tiene sobre la imaginación, no solo poética, sino también en prosa, son una maravilla. Yo les recomiendo mucho que lean Blake. Bueno, entonces esta técnica de aguafuerte, la que trabaja Blake, es recontra trabajosa, así, ultra trabajosa, ¿no? Y se graba este material en las planchas de cobre, ¿no? Con un material resistente al ácido. Luego le echan el ácido, surge la figura, y esa figura, en esa plancha, Blake la pintaba con acuarela. Por eso ustedes ven el color un poco extraño en este tipo de trabajos, ¿no? Ya para sus poemarios y todo lo demás, él sacaba esas planchas, ¿no? En fin, ¿no? Hacía el pintado a mano, aparte, ¿no? Y bueno, en fin, ya de ahí hacía sus volúmenes, ¿no? De sus poemarios, en fin. Estamos viendo un material extraño y que Blake asegura haber visto. O sea, él lo ha pintado tal como lo vio, ¿no? Y se llama
el que Blake le ponía unos nombres así a sus trabajos, se llama El Anciano de los Días. Y que es este anciano que él le pone un nombre que se llama Urisen. Sí, Urisen. Ay, Dios mío, Blake. Y a ver, podemos achicar un poquito la figura. Y que es un anciano, que es un anciano trazando con un compás, ¿no? Como diseñando un mundo o el mundo, ¿no? Blake tiene toda una, ¿cómo se llama esto? Un universo propio donde él le ha puesto nombres, le puso nombres a las figuras, al mundo místico que podríamos decir que él creó. Es extrañísimo. Es muy extraño. Es tan denso en el sentido de que cada uno, por ejemplo, hay ángeles que tienen nombres, hay otras figuras que tienen nombres extraños. Es un universo tan grande y un poquitín complejo que incluso cuando tú haces la búsqueda y todo lo demás es como si todo Blake fuera un capítulo aparte de muchas cosas. Entonces como que tienes que entrar y conocer. Yo me imagino para la gente que le gusta un poquito estos temas esotéricos, ¿cómo se podría decir? Bueno, ahora le dicen, ¿cómo se podría decir? New Age. Bueno, ya en esa época no sé si sería New Age, pero se correspondería más o menos con eso, ¿no? Estamos viendo material también en la que Blake es precursor. Estamos hablando del siglo X y VIII, o sea, el 1700, y este material va a ser un precursor, por ejemplo, del simbolismo, y también posteriormente vamos a ir viendo el material de Blake de lo que sería el surrealismo, mucho tiempo después, muchos años después, muchos siglos después, dos siglos después. Entonces, esta figura, Urisen, ¿no? Que él asegura haber visto para una persona, por ejemplo, que digamos que te lo presentan a Blake un día, donde te dicen, mira, y es que yo he visto esta figura tal, tu día que está loco. Pero Blake era una persona, digamos, no agresiva, no era una persona así, pues con sus ojos en espiral, no, he visto, no, era una persona muy tranquila, muy generosa, muy dulce, no era ningún claro, un patán o un tipo raro, o egocéntrico, no, zafado, no. Entonces como que eso que creaba un poquitín todavía más de credibilidad, sí, porque tú le dabas el margen, ¿no? De duda, con la tranquilidad que contaba que había visto estas visiones. Ahora, hay estudios e investigaciones ya posteriores, ustedes van a encontrar una especie de universo de investigaciones en internet sobre qué significa, que cuánto, por ejemplo, cada color tiene un significado para Blake. No vamos a entrar en esos detalles aquí porque yo no soy experta en ese sentido de William Blake. Como digo, yo les cuento con el entusiasmo de una admiradora profana, ¿no? Vulgar, pero ya los estudiosos, los eruditos, sí les pueden dar mayores detalles, ¿no? Ustedes pueden investigar mayores detalles acerca de los colores, el simbolismo, ¿no? Que trae el material de Blake. A ver, seguimos, ¿no? No he apuntado todos los nombres de las pinturas de Blake, porque son complejos. Los nombres de las pinturas de Blake a veces tienen, a veces no tienen título, por lo general lo tienen, pero son materiales, o sea, son títulos complejos que tendrías que memorizar uno por uno y cada uno de los títulos para que puedas decir, tal cosa, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, sobre los ángeles alados de Blake y son de lo más interesantes, extraños. Es como que todo lo que tú estás viendo aquí más o menos es solo la superficie de todo el pensamiento, la obra de William Blake. Ya cuando vas entrando te vas sumergiendo y es cada vez más hondo y más profundo y vas encontrando muchas más cosas en todo este conocimiento de William Blake, que en algunos casos también llega a ser visionario, como lo vamos a ver un ratito, que les voy a leer, por ejemplo, una de las partes, porque como él era muy antirracista, estaba en contra de la esclavitud y todo eso, ya avisoraba
una cuestión imperialista agresiva, ¿no? De deterioro y maltrato de la naturaleza y de la humanidad por parte de los depredadores, ¿no? Una humanidad depredadora que no se da cuenta, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cierto simbolismo en esta obra. Ahora, Blake explicaba cada una de sus cosas. Se supone que no te lo deberían explicar porque son visiones, entre visiones y imaginación también de Blake. O sea, es como si te quisiera decir cosas. Ustedes ven, por ejemplo, ahí como personas siendo, ¿cómo se llama? Como una corriente, ¿no? De personas siendo elevadas, ¿no? Como que se van, como que... A veces siento como que Blake quería expresar en las pinturas lo que te hubiera querido decir verbalmente, pero de verdad que verbalmente queda corto. Entonces trata de, ¿cómo se dice? Pintarlo, expresarlo mediante, pictóricamente. Por ejemplo, pueden ver al fondo esa especie de luz, ¿no? Refulgente, ¿no? Y tiene... Ahora, hay un montón de interpretaciones, ¿ah? También Blake libera para el público, para el espectador, en fin, ¿no? La interpretación que le das. Qué barbaridad para cantidad de interpretaciones que hay en internet. Y no solo de los eruditos, de ustedes mismos. Cualquiera que ve la obra de Blake dice, para mí significa esto, o siento esto cuando veo la obra. Entonces, como que es como una obra de arte abierta, ¿no? No solo para interpretación teórica, racional, sino sobre todo emocional, que es lo que quería más Blake, producir sensación mística, que emocione, que puedas conectar el espíritu con el cuerpo. Blake cuenta que cuando falleció su hermano y él estaba a su lado, porque lo cuidó Blake hasta el final, Blake aseguraba totalmente que él había visto salir el alma de su hermano de su cuerpo. Y decía, ha salido y ahora está en una armonía y en una felicidad muy, muy grande que no puedo explicar, pero yo he visto salir el alma del cuerpo de mi hermano. Y como digo, no, o sea, era tan tranquilo él, con tanta serenidad, con tanta seguridad, que realmente la gente no ponía más o menos en duda, ¿no? lo que él decía. Siguiente escena. Vamos a ver, por ejemplo, un montón de obras de Blake que si ustedes, de repente, con excepción contemporánea, no, Goya es posterior, más o menos, que nunca se había visto en la pintura, por lo menos occidental hasta ese momento. Es rarísimo, rarísimo. Es más, hasta ahora como que no hay una... no se ha vuelto a repetir este estilo de temático, o sea, estos temas en el arte, en el arte plástico, ¿no? En las artes plásticas. Es extrañísimo, como que Blake libera toda su imaginación y toda la relación que él sentía de espíritu, mente, cuerpo, relación con el universo, con o sea, parafraseando Heráclito, ¿no? Todo es uno, uno es todo, que es algo que Blake entendía mucho y de manera muy rápida. A ver, siguiente escena, ¿no? Otra vez, por ejemplo, estos seres alados, extraños, ¿no? Que él reproduce constantemente. Es probable que estas alas, tipo, entre comillas, murciélagos, ¿no? Formaban parte también de un material que se sabía y se conocía mucho por medio de los grabados renacentistas, ¿no? Y que estaban muy asociados simbólicamente de repente con figuras que tienen que ver con el misticismo cristiano, ¿no? Ojo que Blake es cristiano, Blake es cristiano, pero es un cristiano muy heterodoxo, ¿no? Muy a su manera, creyente en la divinidad más que en el Dios, digamos, estrictamente cristiano, ¿no? En fin, ¿no?
su, 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 su forma de afrontar estas metáforas bíblicas y todo lo demás, son muy adelantadas a su tiempo, son muy, muy avant-garde, muy, fuera de su tiempo. A ver, siguiente escena, ¿no? El uso de los colores. Esto es un pedacito, un extracto de uno de sus poemarios, que es muy bonito, que yo lo he puesto, ¿no? Que siempre la gente lo menciona, es como una carta de presentación de William Blake, porque es muy bonito, ¿no? Y que sintetiza ¿cómo se llama esto? El modo de pensar de Blake, que tiene mucho de Heráclito también, ¿no? Ese concepto que solo algunos seres, no iba a utilizar la palabra bendecido no es la palabra, algunos seres con mayor capacidad, especiales, ¿sí? ¿No? Pueden entender, ¿no? Ese universo que engloba todo, ese todo que engloba el universo, ¿no? Dice, para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. O sea, todo lo que él pensaba, lo que él sentía, claro, está líricamente aquí, pero a buen entendedor, ¿no? El que quiere entender, el que puede entender, que entienda, ¿no? Y yo creo que sí se llega a entender lo que Blake quería decir en este extracto, un fragmento de Augurios de Inocencia, que es un poemario de Blake, un compendio de poemas de Blake, que sintetiza bastante bien lo que toda el pensamiento, toda su forma de ver la vida, de vivirla también, porque no era Blake y apartado de ese modo en el que él veía el mundo, sino lo vivía también. Obviamente como lo vivía, así también, no, digamos, no era popular, digamos, en el vulgo, ¿no? La gente no lo entendía. Es más, creo que hasta ahora no lo entenderían, salvo que tenga cierta iniciación en materia esotérica, mística, ¿no? Y que puedas entender sus sentimientos, su emoción, su intuición, su percepción de la vida, del mundo, ¿no? De un cosmos que engloba al hombre, pero a su vez ese mismo humano también contiene todo lo que tiene el cosmos, ¿no? Esa es la idea de Blake. A ver, siguiente. Estamos viendo, obviamente, que Blake también era poeta, es poeta, grabador, pintor, ¿no? Y claro, un místico, ¿no? Podríamos, sí, pues, entra dentro de lo que es un místico. Esta es una pintura bien rara, que incluso si no conoces mucho quién lo ha hecho ni nada, creerías que es una obra bastante contemporánea, ¿no? Alguien como que ha liberado toda su capacidad de imaginación para hacer esta especie de criatura, de demonio. Y tiene un nombre bonito, porque bueno, obviamente era poeta y le ponía esos nombres así tan elaborados, ¿no? Y hermosos de alguna manera, ¿no? Se llama El Gran Dragón Rojo y la Bestia del Mar, así se llama. Y esta pintura se hizo famosa, o por lo menos se hizo popular entre el vulgus pecum, porque hay una película que se llama, o sea, creo que es una precuela de El Silencio de los Inocentes. ¿Se acuerdan? Hay una película que se llama El Silencio de los Inocentes, que, bueno, trata sobre un asesino en serie, que se llama Aníbal Lecter. Es una película de los años 90, con Hopkins, ¿no? Con Hopkins en el papel de Lecter y Jodie Foster. Y bueno, fue muy famosa, capturó mucho la atención, en fin, ¿no? Y le hicieron una precuela.
En la precuela, obviamente yo no he visto la precuela, y no interesa mucho, pero a efectos de esta, de aquí de la charla sobre Blake, este Aníbal, o si alguien ha visto la película y no me estoy equivocando, tenía tatuado este dragón. No, ¿No? otro. Era otro, Un personaje otro parecido. personaje, ya. Un personaje parecido. Ya nuestra productora nos dice que era un personaje que no es exactamente el Aníbal Lecter, pero tiene tatuado Sí. Sí. dragón rojo. Sí. Y la gente, wow, ¿qué cosa es eso? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? A raíz de eso fue que se empezó a hacer popular este dragón rojo. Y empezaron a buscar quién ha pintado este dragón rojo. Además que es un poquito atemorizante. Es una figura extraña que alguien lo haya pintado en un siglo donde en realidad predominaba bastante, bueno, Francia, en la Francia pre-revolucionaria, pues en el 1700 era muy rococó, ¿no? Habían hecho muy famoso todo lo rosadito y así edulcorado. Ya cuando viene la revolución y todo lo demás, como que la cuestión es, ¿no? Y eran otros temas también. Eran temas pues mucho más neoclásicos, ¿no? Referentes a la Grecia antigua, donde se revalorizaban los valores estrictamente, bueno, democráticos, en fin, no era otra cosa. Y probablemente Goya y también Blake son los que liberan vamos a hacer Goya también, vamos a hacer Goya posteriormente. No. Liberan, no, Goya es bravo. Y libera entre comillas, el lado oscuro de la mente humana, entre comillas, ¿no? Porque en realidad forma parte también de supuestamente tu lado brillante, así que incluso es un precursor junguiano, Blake. Y este dragón rojo hace referencia a un pasaje del Apocalipsis, ¿no? Yo, la verdad, el Apocalipsis es una cosa, para los que lo han leído, yo me acuerdo que lo leía para, ¿cómo se dice? Para soltarle, de verdad, para soltar la imaginación, porque el que lee el Apocalipsis como que, es ¿cómo se llama? Narración ayahuasquense. Entonces, si tú estás en 1700 y pico y lees el material con la profundidad y el entendimiento metafórico, metafísico que le daba Blake, entonces como que obviamente se liberaba aún más la imaginación, la creatividad, ¿no? Es una figura sumamente extraña, que incluso hasta ahora, ¿no? Y incluso a mí también, ¿no? Todavía como que me genera ¿cómo se podría decir, no? Hay una palabra que usan ahora los chibolos, bueno, es en inglés, ¿no? Bueno, en peruano es más cringe. Cringe. Que te da, no sé, te da como una sensación de... te aflige, no sé. Pero yo me imagino que termina creando la emoción que Blake quería transmitir. Es una figura sumamente extraña, sumamente extraña. Yo, la verdad, de repente, para los que están... No sé, por eso nuestra productora dice de su cara, ¿ok? Y de repente con algunos comentarios de las personas que están viendo también se puede liberar un poco la interpretación. Ojo que no hay una interpretación única. Blake daba su punto de vista y de ahí ya las interpretaciones corren más o menos a gusto del espectador, ¿no? Pero lo importante aquí es la emoción que transmite, la remesón psicológica y hasta cierto punto hasta física que produce esta pintura. Es perturbadora, ahí está, esa es la palabra, perturbadora, muy, muy, muy perturbadora. Está de espaldas, de frente, ¿qué rayos es? Es para un estudio profundo, es para que te lo lleves y así lo analices, sobre todo en relación a lo que es la pintura simbolista. Es surrealista, también no sé,
es extrañísimo, extrañísimo. Es hombre, es bestia, es un hombre bestia. ¿Qué cosa es esto? Es muy, 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 muy extraño. Y ya para los que son creativos, para la gente que hace arte, pues pedirle explicaciones demasiado elaboradas, por ejemplo, a la gente que a veces zafa un poco. Zafa es un decir, ¿no? Como se dice, como libera, ahí está. Libera bastante la imaginación creativa, pero a su vez lógica, ¿no? Porque tampoco es que hagas por hacer, y Blake no lo hacía. Blake era una persona erudita, Blake era una persona muy, muy leída, era una persona con mucho conocimiento, una persona que se metía a investigar hasta el último detalle de aquello que quería hacer. Entonces, a veces no te queda otra que mantener silencio, retroceder y admirarlo y dejarse y sentir nada más, ¿no? Sentir, porque no te queda pues más que hacer, ¿no? No tampoco es que vas a salir en YouTube a decir, te voy a explicar esta pintura porque stricto sensu no hay explicación que diga significa tal cosa. Y en realidad no debería haber, ¿no? Para arte, eso no debería existir. Ahora abunda en YouTube eso, pero no. La gente tiene que pensar, tiene que elaborar, tiene que sentir y de repente después teorizar, en fin, es una caja de Pandora para la imaginación humana y está bien. Está muy bien, ¿no? Sobre todo, como digo, para las emociones, los sentimientos, los pensamientos que genera el material de Blake. A ver, siguiente. Estas figuras aladas, como flotando en un espacio celestial, suspendidas, en metáforas, que probablemente solo Blake podría explicar, van a ser bastante recurrentes. Él pintaba para liberar bastante lo que es probable lo que veía. Yo la verdad, nadie ha podido explicar bien si eran verdad, eran mentira, lo que fuera, lo que él veía, esas visiones que tenía, ¿no? No podemos asegurar ni negar nada, así como eran las visiones también de estas, las iluminadas del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Toda esta especie de iluminadas, de beatas iluminadas que salieron y que no, en realidad eran tan convincentes a la hora de narrarlas y a la hora de describir que no, o sea, llega un punto en que tú es que en realidad no podrías, digamos, claro, físicamente no se puede demostrar que efectivamente están viendo esas imágenes y todo lo demás, pero ya mantienes el silencio, ya el respetuoso silencio, porque no hay forma en que por ejemplo, a Blake le pudieras negar lo que estaba mirando, salvo la comprensión y sobre todo porque posteriormente lo explicaba tan bonito y con con tanto sentimiento y emoción que en realidad casi la visión era personal de Blake, pero en realidad no importaba porque había un contenido. Entonces estas figuras con estas luces refulgentes, esta especie de mundo celestial y a la vez el cruce entre el mundo terrenal y el angélico, pero también un mundo más, ¿cómo se dice? Más, no vamos a decir infernal, pero sí más desordenado, ¿no? Y esa transición, incluso las transiciones también las pinta Blake, ¿no? Como digo, su material da para muchas interpretaciones y esa es una de las ventajas, por ejemplo, y las maravillas también de lo que es el simbolismo, la pintura simbolista. A ver, siguiente. No, y se van a repetir. Y este es uno de los más bonitos, y que son estas figuras, pues, así como que celestiales, ¿no? Dando la vuelta en un mundo, que no es este mundo, ¿no? De esta manera, pues, férica, traslúcida, etérea, ¿no? Etérea. Y él va a jugar mucho con esa sensación de liviandad, con esa sensación de,
porque Blake va y viene, ¿no? A veces tú lo sientes tenso, 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 como en al borde de un ataque de nervios, ¿no? Por las sensaciones que tiene, parece que su cuerpo fuera muy pequeño para todo el universo que puede, que puede contener, que podía contener su persona, ¿no? Y a veces se relaja, ¿no? Y como que es tranquilo, incluso los colores que son azules, los colores que son más fríos, como que dan perdón, Pastel. los colores pasteles, ¿no? Pero que era pintado con acuarela, que le da esa cuestión bastante tenue, como que relajas, como que tú sales del dragón rojo o de cualquier otra pintura un poco tensa de Blake y luego caes en esta pintura, ay, como que relaja. Y en realidad no son demasiado opuestas, o sea, excluyentes, ¿no? Sino como que se complementan de una manera muy, muy, muy hermosa. Miren, los rojos, o por lo menos los rojos, sí, pues, ¿no? Están en su lugar correcto. Hay una armonía de colores. Blake había estudiado desde pequeño lo que era la armonía de los colores y todo eso. O sea, no estamos hablando de un improvisado, ¿no? De una persona que, ya está haciendo lo que primero se le viene, a la mente, o técnicamente tampoco, ¿no? Improvisando, ¿no? Claro, entonces, claro, como dice nuestra productora, ¿no? Hay un rojo en el centro, también al extremo, izquierdo, ¿no? Y como que tienen un motivo de ser, ¿no? En su material. Siguiente, ¿no? Igual, ¿no? Estos tipos de cuadros que también te dan como una paz, una tranquilidad, una sensación de, no sé, es que casi no se pueden describir. De verdad que uno trata de describir el material de Blake verbalmente y no se puede. Te da ganas de dejarlo a la gente y que las mismas personas vayan, por ejemplo, generando sus propias interpretaciones. Estos halos de luz, ¿no? Que provienen de estas energías, de estos seres con una energía tan grande, tan fuerte, que salen, ¿no? Que refulgen, ¿no? Estas como, ay, ¿cómo se podría decir, no? Sí, pues estos centros de energía, ¿no? Tan fuertes que salen, iluminan todo, pero de una forma pues muy, muy especial, ¿no? Ahora, esta forma de iluminación y estos rayos que salen, ¿no? Podemos ver angelitos, hay cabezas de angelitos en el arco iris. Miren, es poco probable que para la época alguien los haya podido hacer con ¿cómo se llama? Con el realismo con el que estaba Blake, que casi tú te llegas a creer que en realidad sí lo veía así. Porque de verdad, solo una persona que haya visto ese nivel de energía que fluye y sale, ilumina todo, solo una persona que puede haberlo visto. Estamos hablando del siglo XVIII. O sea, ni para decir que, oye, ¿sabes qué cosa? Lo vi en internet. Entonces es una cosa muy, muy especial lo de Blake. ¿Cómo? Siglo XIX. No, es siglo XVIII, es 1700. Ajá, 1700, estamos hablando de 1700, no 1800, a 1700 y pico. Estamos hablando de un contemporáneo de la Revolución Francesa, estamos en Inglaterra, ¿no? 1789, 1790. Bueno, a ver, otro material de Blake, ¿no? Él reproduce algunas veces, no siempre, algunas escenas de la Biblia, algunas cosas bíblicas, ¿no? Que a él le llamaban profundamente más la atención, y con un detalle: a él no le gustaba para nada el Antiguo Testamento. Le parecía así, un monstruito. Pero sí valoraba mucho el Nuevo Testamento porque veía que había cosas, a su entender, de las que había mucho que aprender. O sea, valoraba mucho el material del Nuevo Testamento, que lo veía asequible, aceptable, dentro, bueno, no solo para él, sino, digamos, para la humanidad, ¿no? Sí, no le parecía absolutamente para nada el Antiguo Testamento, y no era un ferviente, ni mucho menos, del Antiguo Testamento. Es más, no le gustaba para nada. Entonces, como que sí ha reproducido bastante material que tenía que ver con temas bíblicos, ¿no? Que él consideraba que le llamaban la atención. Eso lo sabe, es siguiente.
Eso lo sabe cualquiera que hace arte, ¿no? Uno lee material, se inspira y te da ganas de dibujar eso que has leído, si sabes dibujar, si sabes pintar, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las características también de Blake, y que va a sentar, digamos, va a ser, digamos, entre comillas, el origen de lo que va a ser el poeta pintor o el poeta que ilustra sus propios materiales. No es común que un poeta pinte o dibuje su propio material. Todavía no es común. Generalmente los poetas le encargan a otra persona que más o menos les haga unos dibujos relativos a su poesía, ¿no? Porque un artista que cubre varios oficios tampoco es común, es especial, no abunda, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un poema del mismo, de William Blake, ¿no? Eh, un árbol envenenado, ¿no? Es un poema bien bonito que ya, bueno, por tiempo y todo lo demás no lo he podido traducir, pero es muy bonito, yo les recomiendo que lo lean, es muy, muy hermoso. Y ustedes pueden ver la acuarela de Blake en el extremo inferior, ¿no? Y ha querido sintetizar en una sola figura, y es más, enmarca su poema, ¿no? ¿Cómo se llama eso cuando haces sí, pues enmarcar, ¿no? Un marco, ¿cómo le llaman? Decorativo, ¿no? Un enmarcado decorativo para su material, y esa es su letra, ¿no? Es una cuestión muy a mano, muy artesanal, ¿no? Pero con toda la emoción y el cariño que le ponía, porque era un hombre muy apasionado dentro de su misticismo, y entre todas sus cosas era un apasionado del misticismo, una cosa así. Entonces, que también se puede dar, por supuesto, ¿no? No todos los místicos están elevados así, que no pisan el suelo, sino hay una pasión, además, esta cuestión de los místicos que también hacen arte es raro, porque el arte está muy pegado a lo mundano, ¿no? A lo figurativo, al mundo. Y lo místico es justamente fuera del mundo, ¿no? O por lo menos metafísico. Entonces, el hecho de que seas artista y a la vez, o sea, pintor, bueno, y a la vez, o poeta, y a la vez místico, como que ese eres la bisagra, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Catalizador podría ser, ¿no? De esos dos mundos, ¿no? Y parece que Blake funcionaba así, ¿no? Y se movía bastante bien en ambos mundos. También otra figura de Blake, claro, lo de Blake, como todo simbolismo y toda pintura simbolista, y bueno, en todo lo que tenga que ver con ello, te genera muchas cosas, la pintura, este tipo de material, ¿no? Te genera muchas interrogantes, muchas emociones, y no siempre, por ejemplo, extraordinariamente placenteras. Son figuras que también generan, ¿por qué no? Cierta, como dijimos anteriormente, cierta perturbación, ¿no? Porque mediante el trabajo que te muestra, como no te lo puede decir, las palabras no abarcan todo lo que te quisiera decir, entonces como que lo pinta. Y a veces es más fuerte la figura que si te lo dijera, ¿no? Como que hay una... Ay, tiene mayor efectividad, ¿no? Como en este caso, ahora el pintado a mano, para mí de verdad que Blake se dedicaba en cuerpo y alma a esto, y como ya ustedes se podrán imaginar, él no hizo muy poco dinero, y él murió en la pobreza, una pobreza, bueno, en fin, bueno, no fue demasiado extrema, pero pobre, ¿no? Digamos popularmente, él no era una persona bien aspectada, por decirlo, ¿no? Dentro de el mundo de la época. Estaba, eso sí, bastante aupado, protegido, querido por el grupo de los Dissentiers, que eran, como digo, todos los marginales de la época. Marginales, pero gente con conocimiento, o sea, eruditos, ¿no? Me estoy hablando, gente adelantada a su tiempo que no entraba en el modo de vida, en el modo de pensar de la época. No está incluida la mamá de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft,
También amigo del grupo, William Godwin, el papá de Mary Wollstonecraft, también va a estar ahí, ¿no? Gente, pues, en la época de la Inglaterra, de ese momento ser antirracista, antiesclavista, o apoyar los derechos de las mujeres, era pues una cosa como que wow, ¿no? Una cosa muy, siguiente, muy, avanzada y rechazada por los grupos de poder, bueno, por el poder, por el sistema de la época, ¿no? Miren qué bonito este material sobre ángeles, ¿no? Hay un detalle, por ejemplo, el centro, qué bonita la forma en que él puede, bueno, la composición, bueno, no vamos a entrar mucho nuestra productora dice la composición es triangular y perfecta, o sea, bien estudiada. Como digo, Blake había llevado muy bien sus estudios desde muy, muy niño en arte, ¿no? En pintura, entonces, digamos, sabía lo que hacía. Pero a mí lo que me llama la atención bastante es esta luz del fondo, esta luz es que cuando uno habla de estas cuestiones angelicales, celestiales, místicas, fuera totalmente de este mundo material físico de esta materia tan dura, tan densa, ¿no? Tosca, y cuanto más se va elevando, más como que pierde peso, ¿no? Y este tipo de energía, porque al final es una energía, ¿no? Como que irradia, irrumpe y libera y desaparece la oscuridad y es tan bonita, tan diáfano. Y a mí lo que me gusta mucho es la capacidad de poder pintarla, de poder crear esta sensación de algo que en realidad no podemos ver físicamente, ¿no? A mí me parece, y esto es ya una opinión mía, me parece que José María Eguren también debe haber visto el material de William Blake, ¿no? Porque entre artistas se retroalimentan mucho, ¿no? Para los que tengan la sensación que hagan arte y que tengan ese no sé qué, porque es un no sé qué, de sensación entre místico, entre artista y todo lo demás, revisen el material de Blake, porque van a aprovechar mucho, van a enriquecer mucho su arte. No, está bien, con el material de Blake. Y para que aprendan también un poquito cómo es metaforizar una sensación. O sea, no hacerla demasiado explícita, sino poetizarla de alguna manera, ¿no? A ver, no obstante, él es figurativo, es bastante figurativo Blake. A veces sí, a veces no, a veces como que suelta un poquito la pincelada. A ver, ¿quién sabe? Y sí, que con Blake, quién sabe. Por ejemplo, a veces es bastante figurativo, como que si tuviera la sensación, ¿cómo se llama esto? El impulso de querer ser figurativo, de que no hay otra forma en que puedas, en que sientas que puedes transmitir una idea si no es por medio de la cuestión figurativa, ¿no? Y en algunos casos lo utiliza bastante, ¿no? Esta mezcla, por ejemplo, de acuarelas, y esa sensación de las acuarelas son perfectas para crear sensaciones tenues, sensaciones, temas, que tienen que ver con lo diáfano, con lo no tan concreto, ¿no? Y qué mejor para los temas estos de Blake, ¿no? Y generalmente tienen que ver con ¿cómo se llama? Con Dios. A mí me llama la atención esa visión que tuvo, que también cuando era niño, que vio a Dios en la ventana, la cabeza de Dios en la ventana. ¡Wow! No, sí, no preguntes, así sin preguntar nomás. A ver, siguiente. Igual, por ejemplo, aquí, si las anteriores imágenes te daban como una sensación de tranquilidad, como que esta que te genera todo lo contrario, ¿no? Una intranquilidad, una sensación de estar un poquito a la defensiva, ¿no? Incluye la utilización de los colores. Aquí el uso de los colores no es digamos porque se le ocurría, ¿no? Tenía un estudio
por qué iba a utilizar tales colores en tal tema, ¿no? En tal cual tema, ¿no? A ver, siguiente. Vemos otro trabajo. Son muy bonitos estos trabajos de Blake, por ejemplo. A mí me gusta mucho cuando usa los tonos fríos, ¿no? Los tonos azulados, los tonos y apastelados, no sé cómo, pastelado se dice, bueno, no sé muy bien si esa es la palabra, pero como que generan mucha tranquilidad, a pesar de que muchas veces los temas no son tan entendibles para el común, ¿no? del público, y como que te dejan pensando. Tú miras el trabajo de Blake y te quedas pensando bastante tiempo y quieres volver a verlo y dices, y a veces quieres investigar más sobre esa pintura en particular y ¿sabes qué? Si no tienes el tiempo, no lo hagas mucho porque vas a entrar en el mundo de Blake y de pronto vas a sumergirte cada vez más y cada vez más hondo, porque cada figura, cada cosa tiene un nombre que a su vez, por ejemplo, está relacionado con otro y con otro y tiene mundos que es como si hubiera creado el universo, algo así. ¿Cómo se llama el de Star Wars? Una cosa así. O sea, has creado un universo, ¿no? Con sus propios personajes, sus propios mundos. En fin, o sea, es una reimaginación, por ejemplo, de lo que es el mundo celestial. Lo más parecido a lo que Blake había armado, digamos, podrían haber sido los neoplatónicos. El mundo, ¿cómo se llamaba que incluso había hecho una jerarquía de arcángeles, ángeles? ¿Cómo se llama? Es el Areopagita, Dionisio Areopagita. No es Dionisio Areopagita, bueno, ya me acordaré. Que es toda una creación, no, San Agustín, no, es toda una clasificación de ángeles, de arcángeles, que es en el mundo, Plotino, ¿no? Parece Plotino, si es que no me estoy equivocando, Plotino. También, o sea, como ustedes podrán deducir, evidentemente Blake murió pobre, porque este tipo pues de material no es algo, digamos, que por lo menos en la época, lo vayas a colgar efectivamente en tu comedor, en la sala, o que vaya para galería o para muestra pictórica, ¿no? Era más liberar su propio mundo interior, sí, efectivamente, lo que él sentía, lo que él veía, lo que él pensaba, lo que él sostenía. Es todo un sistema filosófico, sí, filosófico, místico, filosófico, pictórico, ¿no? Bueno, artístico. No sé, yo no creo, que justo que nuestra productora nos está diciendo de repente un poco esquizoide, pero yo no creo, porque Blake era un hombre muy lúcido. Era un hombre, no, sí, y un visionario, ¿no? Él ya preveía, por ejemplo, el asunto, por ejemplo, él era un revolucionario. Llegó un tiempo en que apoyaba tanto la Revolución Francesa que caminaba por las calles con un gorro rojo. No sé si frigio, pero rojo, como un símbolo, ¿no? De apoyo a los revolucionarios franceses. Después un poquito se asustó por la cuestión del terror, ¿no? Cuando Robespierre y su grupo llegaron al poder y bueno, fue una cosa bastante, bastante violenta y que como que se zafó un poquito. Y él como que se asustó. Asustarse es decepcionarse un poquito, ¿no? Porque las ideas que él tenía de justicia social, digamos, no iban demasiado por ese lado tan violento, ¿no? Pero siempre mantuvo estas ideas de que no podía existir un tipo de opresión, ¿no? De esa manera tan brutal. Entonces, también para su tiempo, pues, eran gente peligrosa, los Dissenters, gente como Blake era considerada peligrosa porque son considerados antimonárquicos, como no son los cristianos que se adecúan a lo que existe en el momento. Entonces también la iglesia los ve como un peligro, la iglesia por lo menos de su país, ¿no? Los anglicanos lo ven como un peligro, en general como subversivos, ¿no? Entonces
algunos de ellos han sido perseguidos, algunos de ellos se fueron para Estados Unidos, y entonces por lo general terminaron siendo, ¿cómo se llama cuando te mandan fuera al ostracismo? Pues, ¿no? Te mandan a la Siberia social, ¿no? Te hacen el hielo. Y eso es pues para personas que todavía están en el cruce del siglo XVIII para el XIX, que te manden al ostracismo, sí, pues es una cosa socialmente que te aniquila, ¿no? Te anula. Pero las convicciones se mantienen hasta el final, como lo mantuvo Blake, lo mantuvo Mary Wollstonecraft y Godwin y todo el mundo hasta que murieron, ¿no? A ver, siguiente, que podríamos seguir viendo el material de Blake, cómo cambian los temas, o sea, cómo cambian las intensidades, porque cambian mucho las intensidades en su material, y entonces cada cosa que él pinta tenía su contenido, él le daba contenido a todo lo que pintaba. Si tú le preguntabas, tenía todo bien escrito, qué cosa estaba haciendo, cómo se llamaba cada uno de los que estaba ahí, qué significaba, entonces eso estaba... O sea, no son pinturas también sueltas y decir, ya se me ocurrió esto, y salió y no sé por qué. No, todo tenía su historia, sus antecedentes, su precuela, su secuela, todo estaba bien identificado por Blake. Vemos cómo va liberando, también, o sea, claro, sigue siendo figurativo, es bastante... de verdad que él es un precursor del simbolismo, y no hay nada que hacer, es lo que es, así, debería haber un apartado solamente para William Blake. Algunos historiadores del arte, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, a Goya, ¿cómo le sitúan a Goya? Goya es también está en el romanticismo. Bueno, en fin. Gótico. No, Goya no. Pero no. Pero yo creo que tiene también, por ejemplo, Goya también tiene estos aguafuertes que son bien bravos, ¿no? Que vamos a hacer Goya, porque también Goya, también para su época sale, digamos, fuera de lo que era convencional, ¿no? Y generalmente las personas estaban acostumbradas a ver en pinturas, pues, al caballero y a la señorita y al paisaje y a la gente merendando en el parque, o alguien escribiendo en su escritorio, o retratos. No, o sea, no liberabas mucho tu interior. El pintor no liberaba su interior, el pintor pintaba lo que a veces le encargaban, y a veces su interior estaba muy relacionado con el exterior. Pero Blake, Goya, como que salen, ¿no? Este es un poema de William Blake que es muy bonito también, ya no lo he traducido, pero ustedes lo van a buscar, que se llama La Rosa Enferma. Es uno de los más conocidos de Blake, ¿no? Y que él mismo ha pintado y lo ha enmarcado y lo ha hecho todo bonito, con un cariño y una delicadeza y un detalle, ¿no? Una sensibilidad que así nomás no se encuentra, ¿no? ¿Cuántos poetas ilustran sus propios trabajos con no solo con habilidad, con el talento, sino también, ¿no? Con el conocimiento de aquello que están escribiendo, porque es diferente que yo escriba y le dé a un ilustrador que interprete mis sentimientos, lo que yo estoy queriendo decir, ¿no? Y otra cosa es que yo mismo, o yo misma sea, misma sea la poeta, el poeta, ¿no? Y que yo también pueda dibujar, también pueda pintar, no sé, es distinto. A ver, ¿quién conozco que ilustre sus propios poemas? No, creo que no conozco a nadie. Entonces Blake tenía esta doble habilidad, ¿no? Este doble talento, y también muy sensible, muy cariñoso con lo que es la naturaleza, que también asocia, ¿no? Como no fuera del ser humano, sino propia también del ser humano, y sobre todo el ser humano no encima de ella, ¿no? Estamos viendo otra vez la imagen esta ¿no? de Ursén. Otra imagen también a mí me remite bastante mucho también a las acuarelas de Guren. Sí, bastante. Es lo que te iba a decir. Sí. El Señor de la Noche, Sí. El genio de la noche. El genio de la noche. Ajá.
que tiene que ver muy, sí, pues bastante, Los mismos colores, la posición. Sí. Es probable que Guren, como digo, haya tenido acceso y conocimiento del material de William Blake, porque también era un hombre muy erudito, investigaba mucho, tenía mucho. Y la Brendita que es fan de Blake. A ver, vamos avanzando para leer a ver, vamos leyendo un ratito los comentarios de Brendita, porque Brendita, yo no sabía, Brendita, que era fan de Blake. A ver, Brendita, sí, sale la peli Dragón Rojo, qué maravilla. Es fascinante esa pintura. Sí, la verdad no he leído mucho de Blake, pero su poema El Tigre es hermosura pura. ¡Ay, la Brenda había sido fan de Blake! Cristian Valdivia, hay cierta simetría muy interesantemente aplicada en esa composición. ¿En cuál? Bueno, en fin, a ver, esos angelitos también tienen una simetría que hace que sea una figura cerrada. Estoy leyendo en voz alta los comentarios, por si acaso. Que hace que una figura, que hace que sea una figura cerrada, y la forma de aplicación del contraste hacen que sea totalmente romanticista. Sí, pues, es un romántico. Sí, Goya también entra en ese espectro, en ese espectro, escuela, estilo de la época, ¿no? Es romántico, claro, si los tienes que, ¿no? Digamos, ponerle un rótulo o algo, ¿no? Y no solo por el tiempo, no solo por el momento, por los años, por el siglo, sino por el momento, sino porque los temas efectivamente lo son, aunque parezca que no, sí lo son, sí son, sí, bueno, es una cuestión romanticista. Esa acuarela con el demonio encima y el ángel es hermosa. A ver, vamos, retrocedemos. Ay, eso me pasa por no leer en el mismo momento. Sí, es que miren, todo el material de Blake es para que se queden ustedes mirándolo uno tras otro y estudiándolo, sobre todo sintiéndolos, interpretándolos y liberando ustedes también su imaginación. Para los que pintan, para los que escriben, ¿no? También forma, ya digamos un poco más fríamente, un material de estudio sumamente interesante, donde ustedes pueden extraer también muchas cosas y también tomarlo como una inspiración, como nos parece que también lo hizo José María Eguren para su material, que termina presentando el inicio de la poesía simbolista en el Perú, y yo creo que también de la pintura, ¿no? Porque son acuarelas muy simbolistas los de Eguren, ¿no? Que parece que ha tenido bastante influencia de William Blake. A ver, siguiente. Algunos material de William Blake, esta Brendita escuchando la transmisión, y somos historietistas, y la historieta, por ejemplo, te cuenta te hace ver imágenes que tienen una secuencia. Estamos hablando del siglo XVIII, donde obviamente la historieta tal como la conocemos ahora no existía. Entonces, a veces, y eso pasa a veces con las personas que no conocen mucho de historieta, pero quieren decir cosas en movimiento, por decirlo, ¿no? Entonces, a veces en una sola ilustración le dan movimiento y condensan mucho de aquello que quieren decir, ¿no? Y se elige una escena, algo en particular. Entonces, eso pasaba mucho en pintura, en tiempos obviamente en que la historieta no era un arte conocido. Blake recrea mucho eso, recrea bastante eso. En una sola escena trata de condensar el movimiento, una historia, ¿no? Que él había leído, que él se había inspirado y que necesitaba pintarlo, ¿no? Por ejemplo, una persona que no conocía dice, ¿pero qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Ya, pregúntale a Blake, porque Blake sabía todo lo que sucedía en sus pinturas, absolutamente todo. No había nada que tú le dijeras, ay, no sé, no me acuerdo, no, sabía todo lo que pasaba. Y si no lo había leído en algún lado es porque él también lo estaba creando, él estaba imaginando, él era un ferviente defensor de lo que es la imaginación humana, con una forma también de conocimiento, de obtener libertad de mente, y sobre todo conocer aquello que supuestamente es incognoscible, y una conexión con el universo, con ese cosmos, ¿no? Del que los humanos también forman parte. Entonces, a ver si siguiente. Podemos ver ya en términos estilísticos, como digo, él toma mucho de Miguel Ángel, le gustaban mucho las figuras musculosas que pintaba Miguel Ángel,
Y también podemos ver cierta influencia de Durero, ¿no? De Alberto Durero. No le veo. Le gustaba también material de Durero, aunque Durero es como que mucho más meticuloso, más uy, sí, un raro del detalle, ¿no? Así obsesivo. No mucho, más parece pues que de Miguel Ángel. Miren, por ejemplo, esto, ya, pues ya, aquí, por ejemplo, esta pintura es una muestra de su cosmovisión, podríamos llamarlo, de su forma, de este mundo que él había creado, que él había alterno a lo que era digamos, el cristianismo de la época, ¿no? Porque él toma muchas cosas, ustedes entran en esta pintura y van entrando y siguen descubriendo y como ya habíamos dicho, Blake le pone nombre a todo, lo que él creaba, todo tiene su nombrecito, todo tiene, eso se llama tal cosa y tal cosa. Entonces es una pintura que engloba, ejemplifica, muestra el universo, ¿cómo se podríamos decir? Pues, ¿no? Es como cuando tú llevas antes se llamaba papelógrafo, ¿no? Parece, ¿no? Y miren qué detalle. Nuestra productora dice, parece que tomaba ácido, Blake. Ya, les cuento una cosa. ¿Saben a quién influyó muchísimo William Blake? ¿A quién más? Pues al Rey Lagarto. ¿Ah? A Jim Morrison, vocalista de The Doors. Hay dos influencias grandes para Jim Morrison. Para la creación de sus letras, de sus canciones, porque él también era poeta, Morrison también era poeta. Uno de ellos es Aldous Huxley, ¿no? El escritor de Un Mundo Feliz, y otro es William Blake. William Blake, alucinen. O sea, y Morrison también era un hombre erudito, ¿ah? No es el borracho drogadicto que ustedes han visto en esa película no tan de buena calidad. Morrison era un hombre mucho más grande que simplemente un borracho drogadicto, ¿no? Era un hombre, un erudito, era un hombre muy culto. Y Blake es uno de sus grandes referentes, William Blake, estamos hablando del siglo XVIII. Jim Morrison de The Doors, vocalista de The Doors, del grupo de rock de The Doors, sesentero. Ya, pues, ¿quién no conoce The Doors? No se male. Y sí, ha sido una gran influencia en términos de trabajo estilístico, poético, de donde ha sacado muchísimo Jim Morrison. Parece que incluso algunas canciones parecen poemas de William Blake, ¿no? Como Jinetes en la Tormenta, ¿se acuerdan? Riders on the Storm. ¿No? Parece, no sé, hay algo. Qué bacán es cuando los artistas se influencian unos a otros, ¿no? Y recrean, aportan, ¿no? Y como digo, ¿no? Crean nuevas obras de arte de anteriores obras de arte. A ver, ya por ejemplo aquí se ve una influencia clarísima del trabajo de Miguel Ángel en términos estilísticos, ¿no? En el trabajo de musculatura y todo eso, ¿no? Pero acuarela. También, sí, es que no son acuarelas estrictamente, son aguafuertes, pero no son aguafuertes como las de Goya, porque Goya, por ejemplo, las dejaba sin pintar. Ya, estas planchas, Blake las pintaba con acuarela, o sea, Goya las dejaba tal cual, ¿no? Pero él sí entraba, le agarraba sus acuarelas y las pintaba encima, porque había una necesidad de darle color, de darle personalidad, intensidad con los colores. Entonces, no, estrictamente no es acuarela, es una técnica, no sé si es uno de los precursores, Blake, ¿eh? Yo no les digo, no quiero pecar porque la verdad, no, perdón, como con nuestra productora dice, los colores están bien logrados, nos dice nuestra productora que pinta con acuarela. Pero hay una característica que estoy viendo acá, sus rostros, porque siempre son angustiosos. Ya, nuestra productora nos pregunta por qué los rostros de que pinta Blake no siempre son, pero a veces son angustiosos, ¿no? Como una cara de terror, angustiado, sí, pues angustiado, ¿no? Probablemente haya sido también, no sé,
la sensación que le producía a veces a Blake tener estas visiones. O de repente, ¿ustedes han leído ese cuento buenazo de Borges que se llama El Aleph? ¿Se acuerdan de este tipo que ve todo lo que sucede en el mundo, lo que ha pasado, pasado, presente en esa esfera? ¿Recuerdan ese cuento? Ya, parece, ya, pues, no léalo, es un cuento buenazo de Borges. Y parece que era la sensación o la ventaja y a la vez desventaja de Blake de conocer demasiado, de tal manera que eso te abruma, ¿no? Y ese abrumarse de tener demasiada información, de conocer demasiado, de tener las visiones, o sea, de estar muy adelantado su tiempo, ¿cómo se diría antes? No, antes dirían un iluminado, generaba pues un tipo de angustia, y ese tipo de angustia parece que lo traducía es mi especulación, lo traducía en los rostros de sus personajes, ¿no? Sí, pues claro, si tú lo pondrías así, achataras un poco la figura, ¿no? ¿No? Diría, no, pero ese es un loco, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Para la época también, no es que tampoco pasaba, digamos, como una persona totalmente común y corriente, pero sí estaba muy bien querido y muy protegido por su grupo, que de alguna manera también eran un poquito así, pero él era más, pues, ¿no? Era mucho más que todo el grupo de Dissentiers, ¿no? Y muy generoso. Él ilustró un libro de Mary Wollstonecraft, porque era una buena amiga suya, y se llevaban muy bien, incluso han ido a marchas, estas especies de marchas, ¿no? Donde la gente protesta, ¿no? Aunque parezca increíble, ya los Dissentiers hacían estas especies de estas convocatorias por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? No a la esclavitud. Y claro, la gente de la época, pero que sarta de locos, ¿no? Pero ellos iban en grupo, ¿no? No era un grupo muy grande, pero se protegían unos entre otros, ¿no? Y sabían reconocer la grandeza de quien lo tenía, ¿no? Como en el caso de quienes eran grandiosos, ¿no? Como Blake, ¿no? Nuestra productora dice, ¿pero qué es esto? Pero ¿saben qué? Hay momentos en que hay que tienes que dejar un poquito, liberar, ¿no? La mente, y no necesariamente tienes que recurrir a lo estrictamente explicativo. Como digo, yo estoy bastante en contra de estas cuestiones en YouTube que salen ahora, ¿no? No entiendes esta serie que es muy buena, Dark, ¿no? Te explico el final de Dark. Oye, no te malees, pues, ¿cómo le vas a hacer la tarea intelectual a otra persona? ¿Qué es eso? El colmo ya de la ley del menor esfuerzo. Así no es, pues. Aparte que puedes crear interpretaciones, eso sí, sesudas, ¿no? Bien investigadas y todo lo demás, y puedes también aportar, así que no necesariamente todo el mundo te tiene que decir, esto significa tal cosa, y ya pues, oigan, piensen también, ¿no? Generen, que se mueva el cerebro, que se genere lo intelectual. Esa corona ¿te refieres al aguatinta? Creo que le dicen aguatinta, sí, creo que es así, es agua fuerte. Miren, yo les voy a ser sincera, a mí el grabado me parece algo bastante difícil de hacer. Yo admiro mucho a los grabadores porque es un trabajo manual bastante arduo para mí. De repente los grabadores que tienen, ¿no? Que conocen mayormente la técnica y todo lo demás no les parece pues tanto. En lo que respecta a mí que manejo la tinta china y diferentes puntos de estilógrafo y se acabó y ahí nomás llegué. Me parece pues un trabajo bastante arduo, pero por ejemplo sacar la plancha de cobre y luego tirarle el ácido hasta que salga el dibujo y luego pintarlo y luego hasta ahí nomás llegamos. Pero también son tiempos en que las técnicas de impresión y todas esas cosas pues como que no eran asequibles, ni mucho menos, entonces como que tenías que inventarte muchas cosas. Y sobre todo para que fueran la mayormente popular, por ejemplo los poemarios, tal como él los concebía y todo lo demás, tenían que salir bajo sus términos. Y el artista que trabaja bajo sus términos, tratando de vivir al máximo lo que su imaginación le produce y todo lo demás, es probable que pues sea bastante pobre, o no, o
como digo, no popular. Entonces el tiempo iba a revalorar a Blake. Cuentan que cuando Blake murió, los amigos que estaban cerca, Blake no estaba asustado, no estaba angustiado, es más, recibió la muerte de manera muy serena y bastante contento, bastante feliz, como si regresara a un mundo que él conocía. Extrañísimo, su rostro era de una tranquilidad, de una felicidad, a pesar de la pobreza, a pesar de no ser, digamos, tan bien recibido, ¿no? Por la gente común y corriente, y ser olvidado con el tiempo. Él fue olvidado durante algunos años hasta que la Hermandad Prerrafaelita, que es este grupo de pintores con Dante Gabriel Rossetti a la cabeza, lo rescata su obra ya en 1800, mediados del siglo XIX, 1850 y tantos, así. Lo rescata, no, 40 y, espérense, 1800, sí, 50 y picos. Rescatan la obra de Blake y no solo en términos pictóricos, sino también poéticos, porque Rossetti también era pintor y también era poeta, y lo sacan del olvido, ¿no? Pero Blake se va a mantener siempre en un discreto, todavía se mantiene en un discreto, no sé si segundo plano, pero en un discreto lugar solo para conocedores o para aquella gente, no para conocedores, por aquella gente lo suficientemente sensible e inteligente para poder descubrirlo, así vamos a ponerlo. Entonces tampoco no es que sea un artista totalmente desconocido. Como digo, Jim Morrison también lo rescató muchos años después que los prerrafaelitas. Y Blake se sigue manteniendo como una figura que vigente, como un artista muy, muy vigente y extraordinario, ¿no? Y ya nosotros, no solo en términos pictóricos, líricos, sino también políticos, ¿no? Es un adelantado a su tiempo, alguien que haya sido un antiesclavista, una persona que haya luchado codo a codo con Mary Wollstonecraft, ya sea yendo a las marchas, lo que fuera, a las protestas por la igualdad de las mujeres ¿no? Para que tengan derechos, sino también ilustrándoles sus libros, colaborando en lo máximo que podía con todos sus amigos que también eran rebeldes en el tiempo. Ya de por sí eso cuenta mucho, ¿no? Su solidaridad, su sentido de justicia social, todo eran muchas cosas. Blake era un hombre muy, muy completo, ¿no? Y sobre todo muy buena persona, ¿no? Un hombre muy tranquilo, muy generoso, muy tierno, también decían, ¿no? Es un hombre muy tierno, muy tranquilo. Bueno, eso es lo que queríamos comentarles de nuestro querido William Blake, que es un artista que nosotros le tenemos mucho cariño. Y disculpen la demora, pero esperamos a ver si, oigan, ya pues, colaboren con su Yapeyu, que tenemos que comprar otro micrófono porque estamos transmitiendo desde la laptop, porque nuestra compu se atracó porque no, parece que los audífonos, el micrófono están malogrados ya por el tiempito. Entonces, ya para la próxima sí salimos en punto, espero. Y bueno, siempre son estos problemas técnicos que, lejos de ayudar, a veces parece que entorpecen la comunicación. Y les agradezco mucho, Cristian Valdivia, mi querida Brendita. Brendita, yo no sabía que eras fan de William Blake. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Cómo es posible? Por supuesto, me imagino que le transmites también a la Quilla el entusiasmo por nuestro querido artista, que todavía es, digamos, no es tan conocido, sobre todo en el mundo de habla hispana, ¿no? Y yo creo que tampoco ahora en el mundo angloparlante, pero bueno, en fin, son malos tiempos para el buen arte. Queremos agradecerle, Cristian, gracias. A Brendita, un abrazo súper fuerte y ya nos estamos viendo para la próxima. ¿Sí? Para la próxima, ¿alguna otra pregunta? Compartan, aporten, porque... ¿Estás seguro que no eres esquizoide? No sé, sí, porque no sé, aquí nuestra productora, ¿estás segura que no eres esquizoide? Miren, no se sabe. Es un artista maravilloso y completo como pocos, ¿cómo no admirarlo? Claro, Brendita, exquisito. Gracias más bien por aportar, Brendita, por compartir en tus muros siempre
las charlas culturosas, sobre todo estos cariños a estos artistas tan lindos. Es que en realidad nuestra productora nos dice, ¿estás segura que no es esquizoide? Es que en realidad no importa, porque hay maravillosos artistas. ¡Ay, Silvana! Silvana, ¿se acuerdan de Silvana? Aquí el público que Sí. se acuerda de Silvana. Aquí la mancha se acuerda de Silvana. Siempre es fantástico escucharte y verte en tus charlas culturosas. Gracias, querida Silvana. Una cosa, también para los que están viendo, Silvana también es pintora, ¿eh? También es pintora Silvana. Así que, es el grupo, así, ¿no? Es del grupo pictórico. Entonces, siempre es bueno, como les digo, que haya una influencia, un conocimiento de los predecesores, ¿no? De los maestros predecesores, independientemente si han sido mentalmente estables, inestables. Blake, si hubiese sido esquizoide, esquizofrénico, lo que fuere, era secundario, porque su obra, su intelecto y todo lo demás lo trasciende. No hay gente que ha tenido problemas mentales en arte, sí, como no, Guy de Maupassant, aunque sí, porque yo no creo que Guy se haya vuelto esquizofrénico después de escribir, ya había algo ahí. Bueno, Kafka era un hombre raro, era un hombre muy extraño, Kafka. En fin, bueno, tendríamos que... Horacio Quiroga era un hombre también muy raro. Tendríamos que, nos faltaría tiempo para enumerar a toda la gente rara que ha brillado en arte, ¿no? Pero es secundario efectivamente respecto de su obra y de la trascendencia de su obra y de su aporte a la humanidad. En el caso de Blake, a la humanidad, ¿no? ¿Nunca trabajó con óleo? Buena pregunta de nuestra productora. Nunca trabajó con óleo. Parece que no. Como parece que Blake seguía su rutina o lo que él conocía de su oficio, que era esta técnica de grabado. Porque hacía muchas cosas y lo que quería también era producir su material, porque cosía también, ¿no? Sus poemarios, ¿no? Cosía sus libros, ajá. ¿Encuadernado? Sí, es encuadernado. Entonces, como que óleo no, por lo menos lo que he investigado, no he visto que haya trabajado óleo, Blake. Pero si alguien investiga un poco, de repente se encuentra algo por ahí, no sé. ¿No? ¿Alguna otra pregunta así? Interesante la pregunta de nuestra productora, ¿no? Si no pinto con óleo, ¿qué otra cosita quisieran más preguntar? Sus obras? Bueno, en Inglaterra, la mayoría las tiene, una de ellas sí lo compró, fue una compra, privada, una de las primeras compras que hubo de la obra de Blake, no recuerdo si fue en vida o ya fallecido. ¿Qué cosa Y pregunté? sí, la venta de las obras de Blake, ¿no? Bueno, como ustedes comprenderán, no, pues, digamos que no fue un boom de las ventas en su material, pero posteriormente sí, y gracias a la revaloración, por ejemplo, de la Hermandad Prerrafaelita, de John Ruskin fue el mejor crítico de arte de la Inglaterra victoriana. Yo les recomiendo mucho que lean la obra de Ruskin, de verdad que Ruskin era probablemente uno de los mejores críticos de arte que hayan existido en la historia de la humanidad, por lo menos del mundo occidental. Yo les recomiendo mucho John Ruskin, un verdadero crítico de arte. Y él revaloró también a William Blake. No sé si porque la Hermandad Prerrafaelita lo hizo, lo jaló, lo pudo. No, John Ruskin debe haber sido un investigador. Y gracias a eso también es que el mismo Estado inglés fue adquiriendo el material de Blake ya como una cuestión de patrimonio nacional, ¿no? No he investigado mucho dónde están en Inglaterra la mayoría de obras de Blake, pero no sé si en colecciones privadas. Si alguien pudiera investigar un poquito más acerca de eso, pues sería lo máximo, ¿no? Bueno, una cosita, acabo de enterarme que no hay por ser publicar, pero hay librerías en Lima que venden los poemarios, tienen unos poemarios que son de inocencia y de experiencia, muy bonitos, muy bonitos. Sí, de inocencia y de experiencia. Sí, creo que es así. Y no pasa de 50 soles, están en las librerías acá peruanas. Y por supuesto, apenas tengamos algo de billete, vamos corriendo a comprar los poemarios de Blake, porque son una maravilla.
Muchas gracias por estar ahí, los que están ahí. Gracias a Silvanita, a Cristian, a mi amiga Brendita, que siempre que puede está ahí, ojalá que con la quilla. Y les agradecemos mucho. Ya nos estamos viendo para la próxima charlas culturosas. Y gracias por la paciencia y para nuestros problemas técnicos, que esperamos solucionarlo para la próxima transmisión, que va a ser surprise. Entonces, listo. Nos vamos yendo y acuérdense que si ustedes conocen un artista que englobe muchas cosas, siempre traten de valorarlo porque no son muy comunes, ¿no? Un místico, visionario, poeta, grabador, bueno, pintor y también político, ¿no? Político de avanzada, no reaccionario, de avanzada. Gracias a todos por haber estado ahí y nos estamos yendo en 3. Sombrero. Salía con sombrero, por supuesto, aquí nuestro público nos dice, no te olvides pasar el sombrero, obvio. Entonces, está fijado en nuestro face. Entonces, nos estamos yendo en 3, 2, 1, abrazos.